Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase en esta modalidad virtual del Centro Preuniversitario. En esta semana lo que vamos a ver va a ser el proceso de independencia del Perú, cómo es que el Perú se hace independiente, y vamos a hablar de los primeros años del Perú como país independiente. Más o menos los primeros 100 años del Perú como país independiente, ya que vamos a hablar de todo el siglo XIX, peruano, junto con la República Aristocrática, que va a ser precisamente un antes y un después dentro de la historia del Perú. Pues bien, vamos a hablar entonces de varios acontecimientos como la Guerra del Pacífico, pero primero la Guerra de Independencia, la Guerra del Guano, la Guerra del Pacífico, para terminar hablando de cómo es que un grupo muy reducido de familias ligadas a la aristocracia peruana, evidentemente con capitales extranjeros, apoyados por fuertes capitales extranjeros como británicos en un primer momento y posteriormente norteamericanos, van a terminar por controlar el país durante los primeros 20 años del siglo XX. Pues bien, empecemos entonces hablando de la independencia, cómo es que nuestro país logra obtener su independencia. Pues bien, la clase pasada, la última clase que habíamos hablado de la historia del Perú, habíamos hablado de los intentos de sedición en provincias, levantamientos como por ejemplo en Huánuco, en Tacna, en Cusco, que estaban en consonancia con los levantamientos que ya se estaban produciendo desde el año de 1810 en provincias como el Río de la Plata principalmente. En el norte también vamos a tener una serie de levantamientos en contra del poder real, liderados por una serie de caudillos, el caudillo más importante, el líder más importante del proceso independentista en el norte va a terminar siendo Bolívar. En el sur, lo que vamos a tener van a ser las famosas provincias rebeldes del Río de la Plata, que se van a levantar en contra de la autoridad española en el contexto de la crisis del Imperio Español. Hoy sabemos que todo el proceso de independencia inicia cuando el Imperio Español entra en crisis por la invasión napoleónica. Recuerden lo que habíamos visto hace un par de clases, cuando hablábamos de cómo Napoleón invade España, depone al rey y trata de imponer a su hermano como rey. Pues bien, en ese contexto es en donde se inicia el proceso de independencia en América. Más o menos desde 1810 se inician las guerras de independencia. El Perú se había convertido durante este periodo en un enclave del poder realista. Si bien es cierto, habían habido levantamientos desde 1810 hasta 1814, 15 más o menos, todos estos levantamientos habían sido sofocados, sobre todo por el importante liderazgo del virrey Abascal. De esta manera, entonces, Perú se configura en un núcleo central desde el cual las tropas realistas trataban de enfrentar los diferentes intentos de levantamiento, rebelión e independencia que se estaban dando en las provincias periféricas. De hecho, por ejemplo, va a ser el virrey Abascal que va a tomar el control de todo el Alto Perú, frenando el intento de independencia de lo que actualmente vendría a ser la zona de Bolivia. Por ejemplo, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, la zona minera del Alto Perú, particularmente la zona de Potosí, había caído bajo el control del virreinato del Río de la Plata. Precisamente en estos territorios se van a proclamar diferentes intentos de independencia y va a ser el virrey Abascal en los años 1810, 14, 15, en que se están produciendo estos levantamientos, que va a ir a sofocar y va con ejércitos ir sofocando estos intentos. Prácticamente toda la zona del Alto Perú y el sur del país va a ser un enclave realista en donde los ejércitos leales al rey van a frenar a través de diferentes batallas exitosas los intentos de el ejército patriota rioplatense, que precisamente trataba de liberar al Perú, trataba de entrar e independizar al Perú a través de el Alto Perú. De hecho, esta va a ser la razón del por qué muchos de los levantamientos, principalmente en el sur, sobre todo lo que hemos visto de Antonio de Cela, claro, de Antonio de Cela en Tacna, los levantamientos en Cusco y demás, no logran articularse con el proceso de independencia rioplatense.
Básicamente, ¿por qué? Porque los ejércitos realistas habían logrado tener un control, un dominio sobre estos territorios. Es más, Abascal logra reincorporar a Chile a la corona española, ya que Chile había proclamado su independencia, pero Abascal, con tropas y dinero provenientes del Perú, logra frenar este intento. De la misma manera, Abascal manda dinero y manda recursos a las provincias del norte para sofocar los intentos de independencia en estas zonas, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador. Prácticamente con dinero y tropas peruanas se van a lograr sofocar estos primeros intentos de independencia. Pues bien, para este momento, entonces, durante todo este proceso de guerras de independencias, que va a ir desde 1810 hasta 1824, el Perú se había configurado en un núcleo de resistencia virreinal. Es decir, el férreo, había un gran ejército realista, leal al rey, que se encontraba luchando sobre todo en el Alto Perú, y se habían organizado una gran cantidad de milicias en diferentes partes del territorio peruano con la función de evitar cualquier tipo de invasión proveniente de alguna de estas provincias levantadas en armas en contra de la corona. Sin embargo, dentro de nuestro país, a pesar de que a pesar de que se había configurado un núcleo de resistencia realista, había gente pro-independentista, como ya lo hemos visto, y que realizaba una serie de conspiraciones. Por eso es que van a aparecer importantes nombres como Ribagüero, por ejemplo, y otros más. Ribagüero va a ser el más conocido, que va a trabajar internamente para la independencia. Sin embargo, lo que tenemos que señalar es que esta independencia en el Perú se consolida con la llegada de, o bueno, inicia su consolidación con la llegada de San Martín al Perú en el año de 1820 con la corriente libertadora del sur. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? San Martín nace en Argentina, pero siendo muy niño es llevado a España. En España, San Martín, él inicia su carrera militar. San Martín es militar de carrera, militar de profesión, a diferencia de Bolívar. Bolívar era un criollo político, pero no tenía una formación castrense. San Martín sí. ¿Por qué? San Martín se va a España de muy joven, siendo de muy niño, es más, 6 años más o menos lo llevan a España. Ahí él inicia su formación militar, él va a luchar en todas las guerras que España va a tener. Va a luchar contra los franceses, va a luchar luego contra los ingleses, va a estar luchando en África y luego durante la guerra de independencia española, él va a luchar nuevamente en contra de los franceses. Él ha sido testigo de estas batallas y él va a ser testigo entonces de cómo es que en Europa se están desarrollando los conflictos armados. Él se va a influenciar mucho del liberalismo, se va a volver masón, y esto sí es cierto. Al parecer, en un viaje que hace a Inglaterra, entra a la masonería, se interioriza muchos de los principios liberales, que en ese momento era una propuesta abiertamente revolucionaria. Recuerden que vimos la clase pasada de las ideologías del siglo XIX, pues bien, el liberalismo para este momento que planteaba el antiabsolutismo, regímenes más abiertos a la participación política y demás, pues bien, San Martín se hace y se convence de ser liberal. Y precisamente en Inglaterra también, producto de su liberalismo, se convence de la necesidad de independizar las provincias españolas en América. Pues bien, San Martín entonces va a renunciar a su cargo militar en España y viaja a la Argentina, a su Argentina natal. Es en este lugar en donde San Martín va a tratar de integrarse al ejército independentista, el ejército rioplatense que está luchando en contra de los rezagos realistas que tratan de derrotar precisamente el intento de independencia en Argentina. San Martín entonces va a luchar en estos conflictos debido a su gran capacidad militar, va a terminar comandando el ejército argentino, el ejército independentista argentino. Pues bien, la mayoría de los intentos de los rioplatenses, de los
de las provincias del Río de la Plata, que estaban tratando de consolidar su independencia. La mayoría de los intentos de este ejército por invadir y lograr la independencia del Perú, habían pasado por la entrada a través de lo que se conoce como el Alto Perú, o actualmente Bolivia. Belgrano y otros importantes militares habían tratado de ingresar precisamente al Perú a través del Alto Perú. Esta ruta, sin embargo, era muy difícil, peligrosa y sobre todo estaba fuertemente defendida por los ejércitos realistas. Por eso es que la mayoría de estos intentos van a fracasar. Ninguno de estos intentos logra tener el tan ansiado deseo de independizar el Perú. Los argentinos sabían que era necesaria la independencia del Perú para poder consolidar su propia independencia. Pues bien, San Martín, sin embargo, va a cambiar la estrategia. San Martín va a ver que es prácticamente imposible entrar por el Alto Perú, ya que el grueso de las fuerzas realistas estaban en ese lugar. Por lo tanto, él va a proponer un cambio drástico en la campaña militar. Él va a señalar que es mucho mejor invadir el Perú por mar que por tierra. Por eso es que dentro de su proyecto de independencia del Perú, para consolidar la independencia en toda la América española, es necesario primero independizar Chile, formar una flota en Chile y luego con esta flota pasar a invadir la costa peruana. Por eso es que los intentos por llegar hacia el Perú a través de la ruta del Alto Perú, pues queden desuso. San Martín entonces va a iniciar los preparativos para la formación de un ejército que va a ser conocido como el Ejército Libertador del Sur, conocido también como la Corriente Libertadora del Sur. Va a reclutar una gran cantidad de soldados, la mayoría de ellos de origen afroamericano. Van a entrenarse en Argentina, los preparativos se van a iniciar más o menos desde 1814, iniciando los preparativos para formar un gran ejército que cruza los Andes en el año de 1817. Este ejército cruza los Andes y se propone a independizar el país de Chile, que ya había logrado su, digamos, independencia, pero que había caído bajo el control español nuevamente debido a los esfuerzos del virrey Abascal. Ya para esta época el virrey Abascal había sido cambiado y el que había sido nombrado virrey era ahora el virrey Pezuela en el Perú. Y precisamente durante este periodo, estamos hablando de 1817, Chile había caído nuevamente bajo el control español. Sin embargo, con el paso del ejército de los Andes, el destino de Chile empieza a tambalearse. Es decir, el ejército argentino que llega con San Martín tiene como principal objetivo lograr la independencia de Chile para que sea una base de apoyo para el objetivo final, que era llegar a independizar el Perú. Se va a producir la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. En esta batalla de Chacabuco se produce una importante victoria del ejército argentino, logrando derrotar entonces a los realistas. Sin embargo, poco tiempo después se produce la batalla de Cancha Rayada, en donde los españoles le asestan un duro golpe, o mejor dicho, los realistas le asestan un duro golpe a las tropas de San Martín. Sin embargo, la batalla decisiva se va a dar el 5 de abril de 1818 en Maipú. En Maipú, las tropas de San Martín van a lograr asestarle un duro golpe a las tropas realistas, sellando entonces la independencia de Chile. De esta manera, el 5 de abril de 1818 se lleva la batalla de Maipú, se logra independizar Chile. Las pocas tropas realistas en Chile se refugian en lo que vendría a ser una fortaleza llamada Chiloé. Sin embargo, desde aquí ya no van a poder frenar la independencia total del país del sur. Pues bien, San Martín entonces con esta importante victoria en Maipú sella la independencia chilena y procede a formar la flota del Pacífico que tiene como objetivo invadir el Perú. Pues bien,
Aquí vamos a tener, por ejemplo, las correrías, digamos así, o los intentos de explorar la costa peruana al mando de Cochrane. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de Lord Cochrane, que va a ser un marinero al servicio de los británicos que estaba bajo bajo el mando de San Martín y era el que lideraba la flota. Entonces, él va a ir tanteando la costa peruana y se va a encontrar con algo que el virreinato peruano no tenía la forma de evitar algún desembarco por mar. ¿Por qué? Porque básicamente años de guerra habían hecho que el erario económico del virreinato peruano esté prácticamente en la extenuación. Tenemos que recordar algo importante. La metrópoli está en una crisis política muy grande luego de la invasión francesa. La metrópoli tiene problemas internos, sobre todo por las pugnas políticas entre liberales y conservadores dentro de España. Por lo tanto, la información y las órdenes y los envíos de apoyo van a ser realmente escasos para los intentos del virrey, en este caso, ya el virrey Pezuela, que era el que trataba precisamente de evitar algún tipo de invasión por parte de las tropas de San Martín. Se van a enviar una gran cantidad de órdenes al litoral, sobre todo del sur, para tratar de formar milicias que traten de defenderse de una posible invasión que provenga del mar, pero en realidad estas milicias van a ser prácticamente civiles en armas que no van a tener una mayor experiencia militar y que no van a presentar una defensa efectiva del litoral de la costa sur del virreinato peruano. De esta manera, entonces, San Martín, luego de las expediciones que se han realizado para atentar las defensas marítimas peruanas, al ver que no hay ningún tipo de impedimento para una invasión por el sur, ya que la armada conocida como la Armada del Sur, que era la armada que se encargaba de defender el Pacífico Sur, estaba prácticamente sin capacidad de presentar algún tipo de defensa. Los hombres entonces de San Martín se van a embarcar en Chile y en el año de 1820 van a desembarcar en Pisco, sin ningún tipo de oposición por parte de el ejército realista, que básicamente no era ejército, porque no eran soldados profesionales, eran milicianos que trataban de ser armados, que hasta a veces muchos de sus batallones no tenían ni uniformes ni armas, pero que se habían tratado de formar. Sin embargo, estos no presentan algún tipo de problema para las tropas de San Martín, que desembarcan en Pisco sin ningún tipo de problemas. Desde Pisco, San Martín va a ir haciendo una serie de planes militares. Primero, va a enviar una expedición hacia la Sierra Central, que va a ser la famosa expedición de Arenales. La función de la expedición de Arenales era tantear los diferentes pueblos a lo largo de la Sierra Central para ver cuál era la situación y la afiliación política de estos pobladores, para ver si estaban a favor de la independencia o si estaban a favor de los realistas. Ahora bien, con respecto a la opinión popular y al actuar político de varios personajes, digamos, secundarios, no tan conocidos dentro de la independencia del Perú, o más o menos para ver cuál era la actuación de el pueblo durante esta época, y hay varios estudios históricos en donde se señala que una gran cantidad de criollos, indios y pobladores del común cambiaban de bando muy fácilmente. ¿Por qué? Porque en el Perú la gente esperaba a ver quién iba ganando para mostrarle su lealtad a uno u otro bando. Por eso, mientras los patriotas, al parecer, iban ganando, hay una gran cantidad de gente que se va a ir aliando a los patriotas, pero cuando los patriotas empiezan a sufrir un revés, una gran cantidad de gente de manera muy práctica empieza a cambiar de bando y empieza a favorecer a los realistas. Y eso lo vamos a ver no solo en el Perú, sino también en diferentes partes de América. Cuando hablamos de la independencia, las poblaciones criollas, las poblaciones nativas, las poblaciones, digamos, del pueblo, las poblaciones populares, van a ir esperando a ver cuál es el bando que va a ir ganando la guerra para ir prestando su apoyo definitivo a uno u otro bando. Pues bien,
Arenales entonces va a ir tanteando precisamente cuál es la situación política y como Arenales logra entrar por toda la Sierra Sur sin mayor oposición, va a haber varios pueblos que le van a prestar apoyo a las intenciones patriotas del ejército del ejército de la Corriente Libertadora del Sur comandado por San Martín. Pues bien, San Martín entonces va a iniciar unos diálogos con el virrey Pezuela, que se van a conocer como la Conferencia de Miraflores. La Conferencia de Miraflores va a ser un intento de independizar el Perú de forma pacífica. No va a ser el último, pero va a ser el primer intento. Lo que pasa es que San Martín no quería realizar una independencia violenta. Lo que quería San Martín era independizar el Perú a través de una salida negociada. Sin embargo, la postura de San Martín era la independencia total, mientras que Pezuela había propuesto, por ejemplo, que se juramente la Constitución de Cádiz y otras salidas de tipo liberal. Se había anunciado, precisamente, habían llegado informes de que un gran ejército español iba a llegar al Perú. Y este ejército proveniente de la península iba a ayudar precisamente al ejército realista a luchar en contra de los patriotas. Sin embargo, nosotros sabemos cuál fue el destino de ese ejército. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablábamos de las revoluciones liberales y hablábamos de 1820 como un antecedente? Pues bien, este general español que en teoría debía venir aquí a luchar en contra de San Martín y en contra de Bolívar, pues en lugar de venir a luchar aquí, realiza un intento de golpe de Estado y presiona al rey Fernando VII para que se juramente la Constitución de Cádiz. De esta manera, como verán, en España seguía la crisis política, por eso es que aquí prácticamente las autoridades virreinales se quedan por su cuenta para luchar en contra de los ejércitos independentistas. Pues bien, se trata de encontrar una salida negociada entonces en la conferencia de Miraflores. Lo que buscaba Pezuela era ganar tiempo a toda costa para poder ir aumentando las defensas en Lima, ya que era más que evidente que el objetivo central era capturar la capital del virreinato. San Martín entonces, al enviar la expedición de Arenales hacia la Sierra Central en el año de 1820 y al ver que las conversaciones han fracasado, considera que su ubicación en Pisco ya no tiene un mayor objetivo, una mayor importancia militar. Por eso es que San Martín va a embarcar nuevamente en Pisco y se va a dirigir al norte de Lima, para que vean la poca capacidad de defensa marítima que tenía el virreinato en esta época. ¿Por qué? Porque básicamente San Martín puede viajar a lo largo de toda la costa peruana sin ningún tipo de oposición. Pues bien, San Martín va a instaurar entonces su cuartel central al norte de Lima y ahí se va a reunir con Arenales, cuya expedición resulta ser un total y rotundo éxito, porque logra atravesar toda la Sierra Central sin tener una mayor oposición del ejército realista. Dentro de los altos mandos del ejército realista aquí en el Perú, van a haber una serie de problemas por la dirección de la guerra. Se va a acusar a Pezuela de haber sido tibio, de tener falta de liderazgo y de no haber precisamente tomado las decisiones suficientes como para poder frenar la expedición de San Martín. Por eso es que en 1821, en enero de 1821, se va a producir lo que se conoce como el motín de Asnapuquio. En Asnapuquio vamos a tener que los militares realistas liderados por la Serna deponen al virrey Pezuela, acusándolo precisamente de cobardía, de no haber enfrentado a los ejércitos de San Martín y de no tener una dirección férrea del conflicto. Antes de esto había habido un durísimo golpe para la moral del ejército realista. Todo un batallón conocido como el Batallón Numancia, que había sido conformado en su mayoría por colombianos y venezolanos, deserta del ejército realista. El Batallón Numancia era, digamos, uno de los batallones más preparados militarmente dentro del ejército realista.
digamos que era una unidad considerada de élite. Precisamente todo este batallón Numancia enterito se pasa al bando patriota, aumentando así precisamente el desmoronamiento de la moral de las tropas realistas. Esto va a ser motivo del por qué, y aparte de la dirección en la guerra, va a ser el motivo de por qué Pezuela es depuesto de manera totalmente arbitraria y autoritaria por la Serna. La Serna prácticamente le da un golpe de Estado a Pezuela en Asnapuquio. Pezuela es depuesto y es enviado a España. Luego va a haber una serie de enfrentamientos entre Pezuela y la Serna para explicar el por qué se perdió la guerra y para explicar cuál fue el verdadero culpable de este motivo. Pues bien, va a ser en el año de 1821 en donde se va a dar la famosa conferencia de Punchauca. En junio de 1821, el virrey La Serna y San Martín se van a reunir en Punchauca. ¿Alguno de ustedes vive en Caraballo, por si acaso? ¿O vive para la zona del cono norte? Comas, Independencia, quizá Los Olivos, hasta Puente Piedra. ¿Alguno de ustedes vive por estos distritos? ¿Por qué les hablo de estos distritos? Porque precisamente en el distrito de Caraballo, casi ya saliendo de Lima, en la carretera que va para Canta, ubican la avenida Tupac Amaru. Pues bien, por la Tupac Amaru, esa es la carretera que se va para Canta. Ahí, si ustedes siguen, toman un carro en la Tupac Amaru y preguntan, ¿va hasta Punchauca? Probablemente sea el último paradero. Ahí está ubicada la hacienda Punchauca, que todavía hasta el día de hoy sigue en pie. Derruida y maltratada, sí, pero sigue en pie. En ese lugar, que a sus ojos podría ser una casona derruida y demás, pero en ese lugar va a ser en donde San Martín y Pezuela se van a reunir para hablar de la independencia del Perú. Nuevamente San Martín propone una independencia pacífica, una independencia negociada. San Martín propone, por ejemplo, que Pezuela se quede como regente, en lo que San Martín iba a Europa a buscar un príncipe europeo para que se convierta en el rey del Perú, porque ojo, San Martín será liberal y todo, pero él quería que el Perú se convierta en una monarquía constitucional. Pues bien, la Serna no acepta, la Serna lo que quiere es que se juramente la Constitución de Cádiz en el Perú, y nuevamente la carta de intercambio va a ser la de la Constitución de Cádiz, para que en el Perú se respete la Constitución de Cádiz de tipo liberal, pero que bajo ningún término el Perú se iba a independizar de España. Como eso no va a surtir frutos, la guerra entonces va a continuar. Para este momento, pues, el virrey La Serna esperaba que se pueda formar una férrea defensa de la capital de Lima. Sin embargo, él se da cuenta que es prácticamente imposible, con las tropas que tiene, defender la capital. Por eso es que él retira a sus tropas y junto con sus tropas él se va hacia la Sierra Central, abandonando Lima entonces. Mucha gente, muchos criollos limeños, al ver que los ejércitos patriotas, que los ejércitos realistas están abandonando la capital, al temer una irrupción popular violenta, es decir, al temer que las clases más bajas, como indios, negros esclavos o gente del pueblo, empiece a hacer todo tipo de desmanes en la capital, invita a San Martín que ingrese a la ciudad para que ponga algún tipo de orden. De esta manera, entonces, vamos a tener que San Martín, en julio de 1821, hace su ingreso a la capital una vez que las tropas realistas han abandonado la misma. Ahí, el 28 de julio de 1821, San Martín proclama la independencia. Sin embargo, como ustedes verán, todavía estaba el ejército realista en la zona del Alto Perú y la zona de la Sierra Sur del Perú, y la gran cantidad de soldados que han abandonado Lima y que están en la Sierra Central del Perú. A pesar de que la independencia se proclama en el año de 1821, esta independencia no se logra consolidar. Nosotros celebramos el 28 de julio de 1821, ¿por qué? Porque es el día en que se proclama la independencia, pero la guerra continúa hasta el año de 1824, porque las tropas de San Martín no consolidan la independencia del Perú.
Con San Martín en el poder se va a iniciar entonces lo que se conoce como el Protectorado de San Martín, que va a ir de 1821 a 1822. Sus principales obras va a ser la organización del Estado peruano. Se va a crear, por ejemplo, el Congreso, se va a decretar la libertad de imprenta, se va a crear la Sociedad Patriótica de Lima y aquí va a haber un intenso debate. ¿Por qué? Muchos criollos en Lima van a aceptar la independencia a regañadientes. En realidad, los criollos limeños van a ser los más férreos fidelistas, es decir, durante mucho tiempo los criollos limeños, a través del Tribunal del Consulado, que era el que agrupaba a la gran cantidad de comerciantes en Lima, habían financiado los ejércitos realistas que habían luchado en contra de los patriotas. Ahora, la mayoría de estos criollos limeños que están viendo cómo San Martín ha entrado a la capital, van a aceptar la independencia, pero no van a abrazar la independencia de manera muy entusiasta. Prácticamente se dice, algunos historiadores señalan que varios de estos grupos de criollos limeños van a ser obligados a firmar el acta de independencia, van a ser obligados a aceptar la independencia porque básicamente los hechos estaban consumados con la presencia de San Martín en Lima. Y precisamente estos criollos se van a encargar entonces de ocupar los principales o los nuevos núcleos de poder dentro del Congreso y demás, y va a haber todo un debate dentro de ellos para ver cuál era el modelo de organización estatal que iba a tener el Perú. Va a haber un gran debate entonces entre monarquistas y republicanos. Ahora bien, durante el protectorado de San Martín se va a dar la ley de libertad de vientres, los hijos de esclavos van a nacer libres, sin embargo se van a mantener como mano de obra, se abuela el tributo, la mita, sobre todo para calmar los reclamos de las masas populares, sobre todo de los sectores indígenas, se crea la Biblioteca Nacional, se crea el himno y se crea la bandera la bandera del Perú, la primera bandera del Perú. Ahora bien, San Martín va a reunirse, va a tener que salir del Perú y va a tener que reunirse con Bolívar en la famosa conferencia de Guayaquil, que hasta el día de hoy nadie sabe exactamente de qué se habló, pero al parecer, luego de la correspondencia que va a mantener San Martín y Bolívar con otras personas, se puede inferir que se habló prácticamente de cuál iba a ser el destino de la independencia en América. Pues bien, aquí el protectorado de San Martín va a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Vamos a tener a un liberal que va a venir con San Martín, va a ser Bernardo de Monteagudo. Este señor liberal radical va a chocar contra las élites criollas que son en realidad muy conservadoras. Este choque entre el liberalismo que viene con San Martín y con el protectorado y sobre todo con Monteagudo a la cabeza, que es el que se queda dirigiendo el protectorado luego de la salida de San Martín, va a chocar contra el conservadurismo duro de los criollos. Por eso es que los criollos van a terminar por deponer a Monteagudo y esto va a ocasionar que San Martín, entonces, cuando regrese aquí al Perú, se va a dar cuenta que los criollos se van a dar cuenta que los criollos no están dispuestos a continuar o a ver el proyecto político de San Martín y de esta manera entonces San Martín va a renunciar al protectorado. San Martín sale del Perú, regresa a la Argentina, en la Argentina lo van a acusar de sedición, lo van a acusar de haber ido por su lado sin haber dado ningún tipo de informes al gobierno central en Argentina, que ya para esta época en Argentina los diferentes líderes independentistas ahora se estaban peleando entre ellos para ver quién tenía el poder en ese lugar. Y esto va a ocasionar que San Martín al final se vaya de Argentina y se refugie en Europa, principalmente en Francia. Pues bien, con San Martín fuera entonces y con el protectorado acabado en el año de 1822, se va a formar el primer Congreso Constituyente ya dirigido propiamente por criollos peruanos. Es como quien dice, la independencia se peruaniza durante este periodo, entre 1822 a 1823. Compañera Gaby, ¿cuál fue de los principales temores de la élite limeña? Hay un bonito libro que se llama La ciudad sumergida, que es un libro del historiador Flores Galindo, no sé si han escuchado hablar de él, pero en ese libro, por ejemplo, Flores Galindo señala lo siguiente:
La élite limeña temía que con la independencia los sectores populares se salgan de control. Es decir, ellos temían que con la llegada del proyecto independentista de San Martín, las clases populares, estamos hablando de gente pobre, esclavos de origen africano o libertos que evidentemente vivían en condiciones humildes, o estamos hablando de los sectores indígenas, la clase limeña temía que estos sectores populares se radicalicen cada vez más y empiecen a tener una agenda propia dentro de su proyecto de independencia que atentara en contra de la posición de dominio de la élite criolla limeña. Tenían ese miedo, que haya saqueos, que haya matanzas, que haya una serie de juicios populares y demás. ¿Por qué? La élite limeña ha leído y escuchado de lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia, con la decapitación de monarquistas y demás durante la Revolución Francesa. La élite criolla limeña está escuchando las noticias de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la zona de Venezuela y Colombia, en donde ahí sí fue una guerra prácticamente guerra de razas, en donde los líderes independentistas venezolanos y colombianos hablaban de la eliminación de todo lo que signifique ser español. Por ejemplo, este tipo de noticias habían llegado. La élite limeña estaba realmente aterrada. Es más, la élite limeña estaba aterrada por lo que había pasado durante la rebelión de Tupac Amaru, por ejemplo, de Tupac Katari también, que a pesar de que había pasado hace 40 años atrás, todavía estaba frescas en la memoria los diferentes relatos sobre las atrocidades de la guerra que se habían cometido durante la rebelión de Tupac Amaru, Tupac Katari. Entonces, la élite limeña tenía mucho temor que la población se desborde, un verdadero desborde popular que terminara acabando con su posición de dominio. Por eso es que se habla de que nuestra independencia fue una independencia política, más no económica ni social. ¿Por qué? Porque es la misma élite limeña criolla durante el virreinato, pero ahora, digamos, estos criollos van a ser los líderes de la nueva república que van a hacer que se conoce el Perú, van a seguir manteniendo sus mismos privilegios, van a seguir manteniendo su misma posición de dominio. ¿Por qué? Porque en el Perú no hubo un verdadero desborde popular. Por eso es que hay una gran cantidad de historiadores que ahora cuando hablan de la independencia hablan de la independencia controlada. ¿Por qué independencia controlada? ¿Nos independizamos? Sí, pero no hacemos una verdadera revolución social con este proceso de la independencia. La élite limeña tenía pánico de que se produzca este desborde popular y esta revolución social. Pues bien, se forma el primer Congreso Constituyente, ya básicamente conformado por criollos, cuya principal misión va a ser redactar una constitución. Se establece el régimen político del Perú, que va a ser el de la República, y se va a formar el gobierno de la Junta Gubernativa. La Junta Gubernativa va a ser un triunvirato formado por presidido por José de la Mar. José de la Mar va a ser el presidente de la Junta Gubernativa entre los años 1822 a 1823. Aquí se va a formar ya digamos, el ejército peruano con apoyo de soldados chilenos, soldados argentinos, que van a estar precisamente al mando de esta Junta Gubernativa. Su principal objetivo va a ser acabar con las fuerzas realistas, que se encontraban básicamente en la Sierra Central y en la Sierra Sur. Pues bien, se va a producir la primera campaña de puertos intermedios, que va a ser un intento por derrotar a las tropas realistas que se encontraban en el sur. Esta primera campaña de puertos intermedios, cuya principal orden de batalla era tratar de entrar por Arica, por Hilo, y a partir de ahí tratar de ir derrotando a los ejércitos realistas, va a ser un total y rotundo fracaso. Las tropas cada vez más desmoralizadas porque esta campaña fue un fracaso, van a proclamar entonces a Santa Cruz como líder del ejército, y precisamente este señor Santa Cruz va a iniciar un motín, que va a ser el motín de Balconcillo. Santa Cruz va a ser un militar que había sido realista, pero que se pasa al bando patriota. Ahora bien, Gamarra, Lamar, tantos otros militares de formación militar habían servido en el ejército realista y en un determinado momento se pasan al bando
patriota. Ahora bien, Santa Cruz, secundado por los militares, va a iniciar un motín, conocido como el Motín de Valconcillos, luego de este fracaso de la campaña de puertos intermedios. Santa Cruz va a denunciar precisamente el fracaso de la Junta Gubernativa y este señor va a presionar para que Ribagüero sea nombrado presidente del Perú. De esta manera, entonces, en el año de 1823, Ribagüero se convierte en el primer presidente del Perú luego de este motín que da Santa Cruz en contra de la Junta Gubernativa. Ribagüero entonces va a tratar de peruanizar la independencia. De hecho, Ribagüero se va a perfilar como uno de los líderes peruanos, propiamente dichos, de la independencia más importantes. Ribagüero va a tratar de impulsar una segunda campaña de puertos intermedios que va a ser nuevamente un fracaso. Y ante este fracaso, el Congreso peruano decide destituir a Ribagüero y nombrarlo, reemplazarlo por Torre Tagle. Ribagüero rechaza esta destitución del Congreso y forma un gobierno paralelo en Trujillo. En realidad, el nombramiento de Torre Tagle en junio del 23 era un nombramiento para que prepare toda la situación política para la llegada de Bolívar. Los partidarios de Bolívar en el Congreso peruano habían precisamente generado esta iniciativa para recibir la llegada de Bolívar, ya que se pensaba que Bolívar era el único que iba a poder consolidar la independencia del Perú, y razón no le faltaban, porque evidentemente las tropas peruanas, argentinas y chilenas, que ya para esta época los argentinos y chilenos quedaban muy pocos, no habían logrado consolidar ni derrotar a las tropas realistas. Es más, para los años de 1822 y 1823, los que parecían que estaban ganando la guerra y que iban a lograr mantener la presencia española en el Perú eran precisamente los realistas con la Serna a la cabeza. Durante el gobierno de Torre Tagle, Simón Bolívar llega al Perú, se promulga la primera constitución del Perú y con la llegada de Bolívar, Torre Tagle es destituido por el Congreso. Torre Tagle va a quedarse a la defensa de Lima mientras Bolívar abandona la capital. ¿Por qué Bolívar abandona la capital? Porque nuevamente Bolívar señala o juzga que es muy difícil de defender la capital de forma efectiva. ¿Por qué? Porque las tropas realistas de la Sierra Central habían ingresado precisamente a Lima y la habían recapturado. Estas tropas realistas van a poner a Torre Tagle se va a aliar nuevamente a las tropas realistas, por eso es que se habla de la traición de Torre Tagle. En realidad lo que hace Torre Tagle es simplemente tratar de salvar su pellejo, es decir, Bolívar se va, no me deja con la defensa de Lima, evidentemente Lima no puede ser defendida, entonces Torre Tagle simplemente se acerca a la Serna, entrega la ciudad y a Torre Tagle lo ponen como jefe en el Real Felipe. Sin embargo, nuevamente los españoles, o mejor dicho, los realistas, el ejército realista, se da cuenta que no puede defender la ciudad una vez que Bolívar haya concentrado sus tropas y por eso es que abandonan la capital nuevamente para dirigirse hacia la Sierra Central. Es en este momento en donde Simón Bolívar vuelve a capturar Lima, pero Torre Tagle se queda en el Real Felipe. Aquí Simón Bolívar va a dejar que Torre Tagle muera de inanición porque básicamente le va a cortar el acceso a agua y a suministros a los defensores del Real Felipe y básicamente Torre Tagle entonces muere dentro del Real Felipe. Pues bien, vamos a tener entonces a Simón Bolívar como el nuevo dirigente del país. Como les había comentado, Ribagüero y Torre Tagle intentan aliarse con el virrey La Serna. Ribagüero es exiliado, Torre Tagle muere en el Real Felipe y se inicia la dictadura de Bolívar. De esta manera entonces Bolívar junto con las tropas grancolombinas van a enfrentarse a los ejércitos realistas. Se produce la batalla de Junín, en donde el jefe militar va a ser Simón Bolívar. En realidad la batalla de Junín la íbamos a perder, o mejor dicho, el ejército de Bolívar iba a perder esta batalla, de no ser por que un importante líder de caballería decide
realizar un contraataque con su escuadrón húsares del Perú y pone en huida a la caballería realista. De esta manera, entonces, se logra una importante victoria en Junín. A partir de aquí, los húsares del Perú van a ser nombrados como húsares de Junín y van a ser digamos, el batallón que es visto, bueno, hasta hace muy poco tiempo era el único que estaba como guardia de palacio, ahora se van alternando, pero el famoso batallón de los húsares de Junín adquiere su fama y su inmortalidad durante esta batalla. Luego, la batalla decisiva se va a dar en diciembre de 1824, cuando se produce la batalla de Ayacucho, en donde aquí el jefe militar va a ser Antonio José de Sucre. En la batalla de Ayacucho, ya las tropas combinadas del ejército de Bolívar, es decir, colombianas y peruanas, logran derrotar al virrey La Serna. Lo derrotan y lo capturan. Es recién aquí en el año de 1824 cuando se produce la consolidación de la independencia del Perú. Si bien es cierto, se proclama la independencia en 1821, se sella la independencia en 1824, que va a caer como un baldazo de agua fría para la corona española en la metrópoli. ¿Por qué? Porque la mayoría de informes que se habían llevado desde el Perú a España señalaban una inminente victoria realista. ¿Por qué una inminente victoria realista? Porque la mayoría de las batallas las había ganado el ejército realista. Sin embargo, Junín y Ayacucho van a ser decisivas para el curso de la batalla. De esta manera, entonces, el Perú logra consolidar su independencia. Se va a producir la capitulación de Ayacucho, en donde el general español José Canterac no tiene otro remedio que firmar la independencia. Ahora bien, dentro del ejército realista vamos a tener también una gran cantidad de problemas. ¿Por qué? ¿Recuerdan las discusiones entre liberales y conservadores? Pues estas discusiones también se van a trasladar aquí. El ejército realista, contrario a lo que muchas veces se piensa, no era un puño sólido en contra de los republicanos, de los independentistas, no. Había militares conservadores y militares liberales dentro del mismo ejército realista que van a pugnar por el control, van a haber enfrentamientos entre ellos y esto va a hacer que el ejército realista prácticamente empiece a perder la fuerza y cohesión como para enfrentarse a las tropas de Bolívar. Pues bien, se firma la capitulación de Ayacucho en donde, entre otras cosas, se promete dejar libre pase a los militares al servicio de la corona española para que vuelvan a España. El Perú se compromete a pagar una serie de dinero a la corona española y demás. Es una capitulación muy controvertida, pero a raíz de la capitulación de Ayacucho entonces se logra sellar la independencia del Perú. Se crea el Congreso de Chuquisaca. En el Congreso de Chuquisaca, toda la zona del Alto Perú, que antes le había pertenecido al virreinato peruano, va a separarse definitivamente del Perú con la creación del país de Bolivia. Bolivia va a ser la creación de José Antonio de Sucre en el año de 1825 en honor a Bolívar. Sucre va a ser entonces elegido como el primer presidente boliviano. Se trata de crear el Congreso Afictónico en Panamá para tratar de crear un gran y colosal país de forma confederada de todos los territorios hispanoamericanos, cosa que no se va a dar, pero ese era el sueño de Bolívar. Y se crea la Federación de los Andes. La Federación de los Andes va a ser la unión de la Gran Colombia, Perú y Bolivia bajo un solo estado, bajo el mandato de Bolívar. Y se produce lo que se conoce como la dictadura bolivariana y la constitución vitalicia. Esta va a ser entonces cómo se produce y se sella la independencia de nuestro país. Sin embargo, Bolívar va a tener detractores, tanto dentro del Perú como fuera del país. Por eso es que Bolívar, al ver que hay levantamientos en su contra en Colombia, va a tener que abandonar el Perú. Esto va a ser aprovechado precisamente por los opositores a Bolívar dentro de nuestro país para precisamente hacer que el Perú se separe de la Confederación de la Federación de los Andes y de esta manera entonces el Perú ya inicie
su vida independiente, ya totalmente autónoma de la Gran Colombia o de otros países extranjeros. Pues bien, la primera forma de gobierno que se va a dar en nuestro país va a ser el militarismo. El primer militarismo se conoce así porque básicamente los que gobiernan el país son los militares que han luchado en las guerras de independencia. Va a haber un fuerte caudillismo, un fuerte personalismo, que va a hacer precisamente que esta etapa sea altamente inestable, hablando políticamente. Una serie de guerras civiles, enfrentamientos entre los diferentes caudillos que por pugnas personales e intereses personales van a tratar de lanzarse a la captura del poder. Este primer militarismo se va a dividir en dos etapas claramente marcadas. El primero, el caudillismo militar, una etapa realmente convulsionada en el aspecto político, económico y social, en todo aspecto. El Perú nace con problemas. La segunda etapa la va a dar la explotación del guano, que va a ser conocida como la prosperidad falaz. No obstante, esta prosperidad falaz no va a estar exenta de una gran cantidad de problemas de corrupción, sobre todo, problemas políticos. Esta prosperidad falaz va a ser la primera oportunidad que va a tener el país para desarrollarse. Lamentablemente, esta oportunidad se va a perder. Pues bien, el caudillismo militar, que va a ser la primera etapa de este primer militarismo, va a ir entre los años 1827 a 1845. Jefes militares que se disputan el control del Estado, como ya le había mencionado. Golpes de Estado, guerras civiles, cambios constitucionales constantes. Hay una disputa entre liberales y conservadores por el dominio del país. Por liberales nos estamos refiriendo a posturas políticas que le daban una mayor preponderancia política a las regiones, centraban el poder del país más en el Congreso, medidas un poco más descentralizadas para el gobierno del país. Por posturas conservadoras hablamos de centralismo en el poder político, estamos hablando de un autoritarismo cada vez marcado, estamos hablando por conservadurismo el quitarle el peso al Congreso, por ejemplo, como lo va a hacer Gamarra y tantos otros líderes militares de tendencia conservadora en lo político. Las únicas fuentes de ingresos van a ser las aduanas y el tributo indígena. Para esta época, el Perú no tiene forma de saber cuántos ingresos pueden entrar dentro de las arcas del Estado. Toda la actividad económica en el país está en la ruina, producto de las guerras de independencia. Hay que señalar esto. La independencia es una larga guerra que va de 1820 al 24 en el Perú. Y es una guerra en donde se han destruido haciendas, se han destruido minas, se han destruido estancias, obrajes, se ha perdido la mano de obra, porque muchas de estas manos de obra han ido a luchar en la guerra, ya sea a un bando o al otro. Por eso es que vamos a tener una gran crisis económica al inicio de nuestra vida independiente, porque básicamente todo nuestro aparato productivo estaba por los suelos producto de la guerra. Se van a debatir dos modelos económicos claramente diferenciados, el librecambismo, que abogaba por la venida de productos del extranjero, bajando la tasa de impuestos y de esta manera favorecer el ingreso de productos, sobre todo británicos. Y la otra va a ser el proteccionismo, que al contrario va a ser aumentar los impuestos a los productos del extranjero para favorecer la producción local. Como no había forma de reemplazar la mano de obra para ese momento, se va a mantener el yanaconaje, que era una forma de explotación en donde los nativos peruanos, comúnmente conocidos como indios, tenían que darle una serie de servicios personales a los dueños de las haciendas y demás, y se va a mantener la esclavitud también. Para poder definir las fronteras de esta naciente república, se va a utilizar el principio del uti possidetis, que es básicamente tendrás lo que has tenido. El uti possidetis marcaba que los territorios fronterizos iban a respetar la demarcación previa al año de 1810. ¿Por qué 1810? Porque 1810 es la fecha en donde se inician los procesos de independencia en todo el continente americano. Entonces se llega a un acuerdo en donde los territorios que había mantenido una determinada región hasta el año de 1810 iban a pertenecer a los nuevos países independientes. También se va a dar el principio de libre determinación de los pueblos, en donde cada pueblo en zonas fronterizas determinaba a qué país pertenecía.
Por ejemplo, en el caso peruano, la zona de Jaén de Bracamoros, que actualmente vendría a ser Cajamarca, decide quedarse en el Perú, por ejemplo. Maynas también queda bajo el control peruano, pero el Perú pierde Guayaquil, ya que Guayaquil decide pasarse a la Gran Colombia. Pues bien, estas van a ser entonces a grandes rasgos las características de este caudillismo militar. Crisis económica, crisis política, crisis social. Ahora bien, los sectores civiles no van a poder formar una respuesta política contundente a el poder que van a tener los militares durante esta primera etapa. ¿Por qué? Básicamente porque durante la guerra de independencia toda su capacidad productiva, económica, había sido destruida producto de la guerra. Es por esto que en un primer momento los civiles no van a presentar una propuesta o una alternativa política al caudillismo militar. Y por el contrario, estos civiles, descendientes de los criollos y de la aristocracia limeña, van a apoyar a un determinado caudillo, es decir, el caudillo que les va a dar mayores beneficios y mayores rentas o mejoras en su situación económica y política, va a ser apoyado por estos civiles. Por eso es que muchos civiles criollos, políticos criollos, van a apoyar abiertamente a un determinado caudillo. Es importante recordar que para esta época el ejército peruano no es un ejército profesional, básicamente son milicias armadas, en muchos casos ni siquiera milicias, son montoneras, que básicamente son indios con armas y demás, que son movilizados en estas guerras civiles que se van a producir durante este primer caudillismo militar. El primer presidente, luego de la salida de Bolívar, Bolívar se va, Santa Cruz devuelve el poder al Congreso, el Congreso decide separarse de la Gran Colombia y el Congreso nombra como presidente a José de la Mar. José de la Mar va a gobernar el país entre los años 1827 a 1829. Dentro de sus medidas económicas va a tratar de proteger el mercado local aumentando los impuestos y de esta manera tratar de favorecer y dinamizar la producción peruana. Va a promulgar una nueva constitución que va a ser la Constitución Liberal de 1828 y que va a estar marcado por un fuerte parlamentarismo, en donde el poder principal va a recaer precisamente sobre el Congreso. ¿Qué es lo que sucede durante el gobierno de La Mar? Nuestro general Gamarra, que básicamente era uno de tantos otros militares que había luchado en las guerras de independencia, sin consultar a La Mar, va a invadir Bolivia. Gamarra tenía su base de apoyo en la zona del Cusco. Gamarra va a llamar o va a acudir al llamado de un grupo de bolivianos que estaba en contra del poder de Sucre y de los colombianos que se encontraban en Bolivia. Por eso es que Gamarra, sin la autorización y sin preguntarle a La Mar, invade Bolivia, logra deponer a Sucre y obliga a que los ejércitos grancolombinos abandonen Bolivia. Evidentemente, esto no le va a gustar ¿a quién? A Bolívar, que se encontraba en la Gran Colombia dirigiendo este país. Precisamente esta invasión impulsada por Gamarra de Bolivia va a ser el detonante de la guerra contra la Gran Colombia. Bolívar va a exigirle al Perú que le pague todos los gastos que la Gran Colombia ha hecho en el proceso de guerra de independencia y por eso es que ambos países van a ir a un conflicto armado. Van a haber dos campañas, una campaña marítima favorable al Perú y una campaña terrestre que va a ser contrario a los intereses peruanos. La guerra va a llegar a un estancamiento y es en este momento en donde Gamarra le da un golpe de estado a La Mar, en plena guerra. En plena guerra contra la Gran Colombia, Gamarra le da un golpe de estado y de esta manera Gamarra accede al poder. Gamarra va a gobernar desde 1829 hasta 1833, los 4 años de presidente. Va a firmar el tratado Larrea-Gual y Pando Noboa, que es básicamente el tratado de paz que va a tener el Perú con la Gran Colombia. Y precisamente Gamarra va a tener un estilo de gobierno mucho más conservador. Gamarra va a ser mucho más personalista, va a concentrar el poder dentro de él, le va a
quitar importancia a lo que diga el Congreso y por eso es que va a haber una gran oposición liberal. Una gran oposición liberal, sobre todo impulsada por Francisco González Vigil, que va a acusar precisamente a Gamarra de ser un tirano por haber llegado a la presidencia a través de un golpe de Estado. En un discurso que se llama Yo acuso, yo debo acusar y demás. Van a haber diferentes intentos de golpe de Estado en contra del gobierno de Gamarra, sobre todo porque un amplio sector de la política peruana lo consideraba un presidente ilegítimo por haber realizado un golpe de Estado y así haber llegado al poder. En el año de 1833, Gamarra va a culminar el periodo presidencial de 4 años, a pesar de que nadie lo había elegido, sino que había llegado a través de un golpe de Estado y proclama o convoca elecciones. Precisamente en el año de 1833, el que logra ganar la presidencia, logra imponerse como presidente en el Perú va a ser Luis Orbegoso, liberal. Y debido a su política y a su tendencia liberal, Orbegoso va a tener la gran oposición conservadora de militares como Bermúdez, Salaverry o Gamarra. Y se va a producir la primera guerra civil dentro del Perú. Lo que habíamos tenido antes eran intentos de golpes de Estado, pero no habían sido guerras prolongadas. En este caso, aquí sí vamos a tener ya una guerra civil entre conservadores y liberales. Los liberales obviamente liderados por Luis Orbegoso, que era el presidente del Perú elegido por el Congreso. Cuando Luis Orbegoso en un primer momento va a luchar contra las tropas conservadoras, se va a dar cuenta que las tropas conservadoras están muy desmoralizadas porque básicamente no han tenido un gran apoyo por parte de la población. Y se va a producir un primer intento de paz que se va a conocer como el abrazo de Maquinguayo. ¿Qué es el abrazo de Maquinguayo? Es un incidente en donde las tropas liberales, lideradas por Orbegoso, y las conservadoras, lideradas por Bermúdez en este caso, en vez de luchar, deponen las armas, se abrazan, por eso se llama el abrazo de Maquinguayo, y prometen no volver a enfrentarse entre sí. Sin embargo, Gamarra todavía seguía en pie de guerra en contra de Orbegoso. Por eso es que Orbegoso va a abandonar Lima para luchar contra Gamarra. Y adivinen a quién va a poner como defensor de Lima tras la ausencia de Orbegoso, a un joven militar llamado Salaverry. Salaverry, en vez de apoyar a Orbegoso, de mantener el control en Lima, le da un golpe de Estado desde el Real Felipe y se proclama a sí mismo como presidente del Perú. Orbegoso entonces se da cuenta que está siendo atacado por dos frentes. Por un lado Gamarra, por otro lado Salaverry, así que Orbegoso no tiene mejor idea que pedirle ayuda a Santa Cruz. Santa Cruz para este momento había vuelto a su Bolivia natal y había sido elegido como presidente de Bolivia. Bajo el gobierno de Santa Cruz, Bolivia se perfilaba como una importante potencia regional. Tenía un ejército importante, una economía a la alza, y esto hace que Santa Cruz empiece a fraguar su propio proyecto político. Orbegoso, al pedirle ayuda a Santa Cruz, le va a permitir a Santa Cruz iniciar lo que se va a conocer como la Confederación Perú-Boliviana. Las tropas bolivianas lideradas por Santa Cruz ingresan al Perú, derrotan a Gamarra y luego derrotan a Salaverry. Salaverry es acusado por traición y es asesinado precisamente por Santa Cruz. Lo ejecutan por haber traicionado a Orbegoso. Rápidamente entonces Santa Cruz va a iniciar los preparativos para formar un interesante proyecto político llamado la Confederación Perú-Boliviana. Como ustedes saben, el Alto Perú, que actualmente es conocido como Bolivia, y el Perú siempre habían tenido estrechas relaciones, incluso desde épocas prehispánicas, como hemos visto en las clases de hoy. El objetivo de la Confederación Perú-Boliviana era integrar política y económicamente Bolivia con el sur andino y lograr una hegemonía comercial sobre el Pacífico Sur. Para esta época, el país al cual llegaban la mayor cantidad de exportaciones provenientes de Gran Bretaña era a Chile. Chile desde un inicio mantuvo estrechas relaciones con Gran Bretaña, con el Reino Unido, y el otro país era Argentina. Precisamente para atraer el comercio extranjero, el británico, que para esta época estaba experimentando las consecuencias de la primera revolución industrial, lo que va a hacer Santa Cruz es bajarle el pago de impuestos a los puertos confederados. De esta manera,
los puertos de la Confederación se hacían mucho más atractivos para el gobierno británico. ¿Por qué? Porque básicamente iban a pagar menos impuestos. De esta manera, entonces, se crea la Confederación Perú-Boliviana con el recelo principalmente de Chile y luego de Argentina. Ambos países van a sentir que la Confederación Perú-Boliviana los iba a aplastar económica y políticamente, haciendo entonces que a la larga Chile y Argentina se conviertan en países satélites de la Confederación, sobre todo por la importante política comercial que había iniciado Santa Cruz. De la misma manera que van a tener el rechazo de Chile y Argentina dentro de el Perú, los conservadores peruanos se van a oponer a Santa Cruz. Santa Cruz va a ser autoritario en lo político porque va a concentrar el poder dentro de sí, pero un autoritario con tendencia liberal, algo así como un Bolívar o como un Napoleón, una cosa así. O sea, autoritario, se concentra el poder, centra el poder en torno a su persona, pero las medidas que toma en lo económico, en lo social, son de corte liberal. Por eso es que varios sectores conservadores van a mostrar su recelo y su rechazo a la Confederación Perú-Boliviana. Esta Confederación Perú-Boliviana se legaliza en el Congreso de Tacna en el año de 1836, con Santa Cruz como el supremo protector y con poderes plenipotenciarios. Se va a formar la Constitución, que va a ser la base legal en el año de 1837, que va a ser la base legal precisamente de esta Confederación Perú-Boliviana. Se van a producir las campañas restauradoras. ¿Qué son las campañas restauradoras? Como Chile y Argentina estaban en contra precisamente de la Confederación Perú-Boliviana, van a empezar a usar y a promover proyectos políticos para enfrentarse abiertamente a esta Confederación Perú-Boliviana, sobre todo en Chile. Los chilenos entonces van a declararle la guerra a la Confederación Perú-Boliviana en lo que se conoce como la primera campaña restauradora. Se va a tomar como pretexto de que Bolivia ha invadido el Perú y también se va a señalar que han sido Santa Cruz y los confederados los que habían apoyado la expedición Freire. ¿Qué es la expedición Freire? La expedición Freire va a ser un intento de este militar chileno Freire por tomar y capturar el poder político en Chile. Se va a acusar de que Santa Cruz y la Confederación había dado todas las facilidades a Freire para que llegue a Chile, capture el poder y obviamente lime las asperezas con la Confederación Perú-Boliviana. Estos van a ser los pretextos que va a dar Chile para iniciar esta primera campaña restauradora. Van a salir los chilenos, van a entrar hacia la zona sur del país, van a pasar por Arica, por Tacna y no van a tener un mayor apoyo, contrario a lo que habían prometido muchos políticos exiliados por Santa Cruz. Muchos políticos exiliados por Santa Cruz del Perú habían llegado precisamente a Chile y estaban usando estas campañas restauradoras también. Estos habían prometido de que los peruanos se iban a levantar en contra de el proyecto de Santa Cruz, pero cuando los chilenos llegan se dan cuenta que no tienen apoyo, no hay ese supuesto levantamiento masivo en contra de Santa Cruz y por eso es que la expedición fracasa. Al final los chilenos son rodeados y capturados en Arequipa. Ahí Santa Cruz, en lugar de aniquilar al ejército chileno, decide devolverlos a Chile y firma con Blanco Encalada un tratado en el cual Chile se comprometía a reconocer la Federación Perú-Boliviana y se comprometía a no atacar y a no alterar ni atentar en contra de esta confederación. Sin embargo, cuando este tratado llega a Chile, el Congreso chileno no lo acepta y forma una segunda campaña restauradora. La segunda campaña restauradora ya va a contar con el importante apoyo de militares peruanos como Gamarra o Castilla, por ejemplo. Esta segunda campaña restauradora va a tener un mayor éxito. El Estado norperuano, porque cuando se crea la Confederación Peruana se crean tres estados, el Estado norperuano, el Estado surperuano y el Estado de Bolivia. El Estado norperuano temía que si la Confederación seguía avanzando, el Estado surperuano y Bolivia iban a quedar tan anexados que al final el Perú iba a perder prácticamente toda la zona sur de nuestro país. Por eso es que el Estado norperuano decide entonces levantarse en contra de la Confederación, pero tampoco apoya a los
restauradores. Y por eso es que ya en el Estado norperuano va a haber un rechazo hacia ambos bandos. Al final, la segunda campaña restauradora tiene mayor éxito, logrando derrotar a las tropas de Santa Cruz en la batalla de Yungay. De esta manera, entonces, se culmina con el sueño de Santa Cruz y el que accede al poder es Gamarra, que había sido uno de los principales opositores de la Confederación Perú-Boliviana. Crea un Congreso Constituyente en Huancayo que va a establecer una nueva constitución, la Constitución Conservadora de 1839. A partir de aquí, entonces, Gamarra se convierte en el nuevo presidente del Perú. Con Gamarra a la cabeza se va a organizar un nuevo intento de invasión hacia Bolivia. Va a ser el último intento que va a tener el Perú por anexar Bolivia de forma violenta. De esta manera, entonces, Gamarra junto con sus tropas ingresan a la zona de Bolivia y son derrotados en la batalla de Ingavi, con la muerte de Gamarra en medio del combate. La muerte de Gamarra va a significar un vacío político dentro de nuestro país, porque se va a producir lo que se conoce como la anarquía militar. Sin embargo, es durante el gobierno de Gamarra en que se produce el primer convenio, el primer contrato para la explotación de un recurso importantísimo que va a ser clave en la siguiente etapa de la historia. Se produce el contrato Quirós, que es básicamente este señor Quirós arrienda las islas guaneras para vender este importante fertilizante al extranjero. El arrendamiento va a ser la primera forma que se va a tener de la explotación del guano y se va a producir durante el segundo gobierno de Gamarra. Una vez que muere Gamarra, se produce un vacío de poder que Jorge Basadre la va a denominar como la anarquía militar, del 41 al 45. Pugnas entre caudillos, se va a dar una relativa estabilidad con el directorio de Vivanco, un gobierno conservador y autoritario, pero que este gobierno conservador y autoritario va a caer con la revolución constitucionalista de Castilla, que lo depone y accede al poder. Con Castilla a la cabeza, en el año de 1845 se va a iniciar una nueva etapa dentro de la historia del Perú, dentro de este momento que se conoce como el primer militarismo. La prosperidad falaz. Altos ingresos económicos producto de la venta del guano. ¿Cuáles son las ventajas de la venta del guano? Para poder extraer y vender el guano no se necesita una gran inversión. Y hay una gran demanda externa de los países industrializados. ¿Por qué? Porque se necesita alimento para poder mantener a una población que está entrando a una sociedad de consumo. Se necesita alimentos para poder mantener a una gran cantidad de obreros en Europa que están trabajando en las fábricas. Sobre todo Inglaterra empieza a demandar una gran cantidad de guano para poder aumentar la productividad de sus tierras. Al haber una gran demanda producto de la industrialización, una gran demanda de alimentos para poder alimentar a estos obreros y a estas nuevas clases sociales que aparecen producto de la industrialización, se hace necesaria nuevas formas de fertilizar la tierra. Y el guano va a ser una respuesta barata y eficaz. Durante este momento, el único país que tenía el monopolio de la venta del guano, porque no había guano, o sea, no había guano en tales cantidades en otras partes del mundo. El único país que tenía estas grandes cantidades de fertilizantes era el Perú. No había otro. Por eso es que se generan grandes ganancias producto de la venta del guano. Lamentablemente, estas ganancias no se invierten en el desarrollo del país, sino se despilfarra a través de diferentes formas. Diversas formas de comercialización. El arrendamiento de las islas, que es básicamente una forma de comercialización en la cual el Estado peruano recibía un pago por el alquiler de las islas, pero no participaba en las ganancias de la venta del guano. Esta forma de arrendamiento se va a cambiar con el modelo de consignaciones. En el modelo de consignaciones, el Estado peruano ya va a participar de manera directa en las ganancias de la venta del guano. Es decir, se le daba a un consignatario la facilidad de explotar el guano. Este consignatario explotaba y vendía el guano, y una vez que este guano se vendía, la ganancia se repartía de la siguiente manera. Los gastos de todo, o sea, los costos de toda la producción
que obviamente la tenía que agarrar el consignatario, más un porcentaje, que era la ganancia que recibía el consignatario por vender este guano. El resto del porcentaje de las ganancias las recibía ¿quién? El Estado peruano. Una gran cantidad de dinero va a ingresar entonces al Estado peruano gracias a la venta del guano, que bajo este sistema de consignaciones ya el Estado peruano participaba en las ganancias de la venta del guano. Y una última forma que se va a producir ya cuando el guano está prácticamente entrando en una serie de crisis porque ya no cotizaba de la misma forma en los mercados internacionales, va a ser la forma monopólica, que se le va a ceder a la Casa Dreyfus, en la cual la Casa Dreyfus va a tener el monopolio de la extracción de guano a cambio de una gran cantidad de dinero que el Estado peruano va a percibir. Como bien se señala en el PPT, no se utiliza este dinero para la industrialización ni una economía sostenible. Durante este periodo de prosperidad falaz vamos a tener altos niveles de corrupción. Sin embargo, va a haber una mayor eficiencia dentro del aparato estatal, ya que los altos ingresos del guano le van a permitir a Lima nuevamente tomar el control del país. Una mayor presencia del Estado en provincias que van a responder al centralismo limeño y los poderes fácticos locales van a ir siendo anulados producto de este centralismo y producto de las políticas públicas que va a tener el Estado peruano gracias a el ingreso de las ventas del guano. Durante este periodo se va a iniciar la migración asiática, por ejemplo, como mano de obra barata, va a haber la migración europea también y se van a ir ahondando las brechas sociales. El primer presidente de esta prosperidad falaz va a ser Ramón Castilla, del 45 al 51, la primera vez que el Perú va a poder gobernar con algo tan elemental como un presupuesto, por ejemplo. Durante su gobierno se va a dar el primer presupuesto nacional, que ya les había mencionado, se crea el ferrocarril Lima-Callao, se compra el primer barco de vapor de guerra, que va a ser el RIMAC, se crea el reglamento de instrucción pública y empieza a debatirse si los analfabetos pueden tener derecho o no al voto. Durante su gobierno se va a dar una importante ley que va a ser muy controvertida, pero que en el fondo tenía el objetivo de industrializar al país. Se conoce como la Ley de Consolidación de la Deuda Interna en el año de 1847. ¿Cuál era el objetivo? Pues bien, el siguiente. Había una gran cantidad de dinero producto del guano y había un debate, ¿qué hacer con este dinero? De la misma forma que había una gran cantidad de dinero producto de la venta del guano, había una gran cantidad de gente que tenía deudas en contra del Estado. Durante las guerras de independencia y otro tipo de conflictos, el Estado peruano había expropiado y había utilizado una gran cantidad de bienes de personas en nuestro país, haciendas, ganado y demás. Y evidentemente esto generaba una deuda, la famosa deuda interna. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Castilla? Castilla lo que quiere es industrializar el país, pero él señala que una industrialización proveniente del Estado no era del todo correcta. Así que lo que quiere es que las personas que tienen deudas contra el Estado utilicen el dinero que el Estado les va a dar a manera de pago para fomentar la industria nacional. Es decir, el Estado me debe a mí 100 soles. Ahora, como el Estado tiene plata, me va a pagar la deuda, me va a pagar los 100 soles. Entonces, ¿qué es lo que en teoría esperaban que hicieran los empresarios nacionales o la burguesía nacional, que es lo que se quería crear? Era precisamente que ellos inviertan estos 100 soles en la industrialización del país. Este era el objetivo, crear una burguesía lo suficientemente sólida, rentable y autónoma del Estado peruano. Después de todo, los que estaban generando los grandes cambios a nivel internacional dentro de este proceso de revoluciones industriales eran los burgueses. Así que lo que se buscaba era crear una burguesía nacional lo suficientemente sólida como para generar los grandes cambios económicos, políticos y sociales que el Perú necesitaba. Sin embargo, al proclamarse la ley de consolidación de la deuda interna, se van a producir tales actos de corrupción que el dinero que va a ir o que se tenía la esperanza de que se reinvierta en el Perú, no se reinvierte. Mucha de esta deuda interna se convierte en deuda externa, muchas de estas personas sacan su dinero del Perú y lo invierten fuera del país, grandes escándalos de corrupción en donde varios altos funcionarios van a recibir cuantiosas cantidades de dinero producto de
prácticas como el reconocimiento de deuda, y es que para que te paguen tu deuda tenías que ir a un tramitador del Estado que hiciera que tu deuda sea efectivamente válida. Entonces, muchos de estos funcionarios del Estado que se encargaban de firmar o sellar tu deuda como válida recibían cuantiosos dineros o una cuantiosa proporción del dinero que el Estado pagaba para que precisamente salga esta deuda y este pago. De esta manera se pierde una gran cantidad de dinero y no se reinvierte en la industrialización del país. De la misma manera, mucha gente que tenía una deuda interna en contra del Estado peruano va a vender su deuda a casas extranjeras. ¿Por qué? Porque hacer todo el trámite era engorroso. Entonces, ¿qué preferían ellos? Vender su deuda a una casa extranjera, y esta casa extranjera acumulaba una gran cantidad de deuda comprada evidentemente a diferentes personas, y luego con esta gran cantidad de deuda iba y negociaba el Estado. De esta manera, la deuda que era interna se convertía en externa y los capitales o el dinero salía del Perú y no se reinvertía en la industrialización. Pues bien, así se perdió el dinero del guano en medio de una ley de consolidación de la deuda interna bien intencionada que buscaba crear precisamente una burguesía lo suficientemente sólida para iniciar los cambios necesarios dentro de nuestro país. Por eso es que no se industrializa el Perú, y por eso es que en una etapa en donde recién estábamos viviendo la primera y estábamos a puertas de la segunda revolución industrial, una verdadera oportunidad perdida. Por eso es que Basadre habla de la prosperidad falaz y una de las primeras oportunidades perdidas para desarrollarnos como país. El escándalo va a estallar durante el gobierno de José Rufino Echenique entre los años 1851 y 54. Se da el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro en el año de 1851. Es un tratado para frenar el avance de Brasil en la Amazonía peruana. Se promueve la inmigración alemana a la selva durante este periodo y se da el escándalo de consolidación de la deuda interna, que si bien es cierto, había sido una ley promulgada por Castilla, el escándalo de corrupción estalla durante el gobierno de Echenique. Producto de estos levantamientos y de estos escándalos se produce la sublevación de Castilla, una revolución de tipo liberal que lo va a llevar al poder. Se va a producir una guerra civil entre Echenique y Castilla. En el interín entre este conflicto, Castilla va a proclamar la libertad para los esclavos. En el año de 1856, entonces, Castilla llega al poder, va a promulgar una primera constitución que va a ser conocida como una constitución liberal, que va a tener un amplio rechazo de los sectores conservadores, y por eso es que va a cambiarla en el año de 1860, instituyendo una constitución de tipo moderada, ni tan liberal ni tan conservadora, que va a ser la constitución más larga de la historia del Perú, porque va a ir desde el año 1860 hasta el año de 1920. Durante este gobierno de Castilla se va a producir una guerra contra el Ecuador, y es que el Ecuador, cuando se independiza de la Gran Colombia, va a reclamar las zonas de Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes, Jaén y Maynas van a ser los reclamos constantes del Ecuador al Estado peruano. En esta guerra, Ramón Castilla y los peruanos logran imponerse a los ecuatorianos, logrando derrotarlos. Se firma el Tratado de Mapasingue, pero los conflictos con Ecuador van a continuar hasta el siglo XX. Durante este periodo, durante este segundo gobierno de Ramón Castilla, se va a producir el comercio del guano con mucha más avidez, sobre todo con los consignatarios, la Sociedad Peruana de Consignatarios, que eran los que tenían el control del comercio de guano, van a empezar a formar una plutocracia importante, y luego ellos van a ser los que forman lo que se conoce luego como el Partido Civil o el primer partido civilista. Pues bien, después del gobierno de Ramón Castilla en el año de 1862, va a asumir el mando, Miguel de San Román asume el mando para los años entre 1862 y 1863. Durante su gobierno va a reemplazar la moneda española, adopta el sol como nueva moneda, realiza una reforma de pesos y medidas, se adopta el sistema métrico decimal durante el gobierno de San Román,
San Román muere de causas naturales en el año de 1863 y el que asume el gobierno va a ser Juan Antonio Peset. Durante el gobierno de Peset van a iniciar las hostilidades contra España. En el año de 1800, entre los años de 1863 y 1865, Peset va a gobernar, pero bajo las tensiones que se van a producir con España. Y es que en el año de 1862 se anuncia la llegada de la misión científica española, que es una gran flota que parte de España hacia las islas del Pacífico Sur en el marco del imperialismo. Al parecer lo que buscaba España era volver a tener el control de sus antiguas colonias. El principal interés que va a tener España es precisamente los beneficios económicos del guano y sobre todo la deuda contraída en la capitulación de Ayacucho. Los españoles reclamaban precisamente que el Estado peruano le pague esta deuda producto de el Tratado de Ayacucho que se había firmado en 1824. El pretexto va a ser el incidente de Talambo. ¿Qué es lo que sucede en Talambo? Habitantes españoles que habían llegado a trabajar a las haciendas en Talambo van a tener un enfrentamiento con su empleador. Ahí en el enfrentamiento van a morir algunos ciudadanos españoles y este va a ser el motivo del cual el capitán de la expedición española va a exigir que ellos ingresen a investigar el asunto. Evidentemente esto era una violación precisamente a los tratados internacionales. El Perú no lo deja y en represalia los españoles toman las Islas Chincha, que eran las principales islas de producción guanera. Al ver esto, el gobierno de Peset entra en crisis y lo que hace es tratar de firmar un tratado para poder acabar con la ocupación española en las Islas Chincha. Y se firma el Tratado de Vivanco Pareja. El Tratado de Vivanco Pareja va a ser un tratado abiertamente deshonroso para los intereses peruanos porque el Perú se comprometía a pagar la deuda contraída por la guerra de independencia. El Perú iba a pagarle una cierta cantidad de dinero a los españoles por los gastos de la expedición y demás. El Tratado de Vivanco Pareja va a ser rechazado en el Congreso y este va a ser el motivo por el cual Mariano Ignacio Prado se subleva y inicia una guerra civil para tratar de capturar el poder. En el interín, Chile, Ecuador y Bolivia también se sienten amenazados, porque recuerden que para esta época Bolivia tenía dominio en el litoral Perú, en el litoral del Pacífico. Pues bien, se sienten amenazados. Prado logra imponerse sobre Peset y se forma la cuádruple alianza, que va a ser formada por Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y esta cuádruple alianza evidentemente entra en guerra contra España. Se produce el combate de Abdao, en donde la flota peruano-chilena combinada se enfrenta a los españoles. No hay un ganador claro. Los españoles, la flota española se retira de la zona de Abdao, que está en la zona sur del continente, y llegan a Valparaíso. En Valparaíso los españoles deciden bombardear el puerto, lo cual para la época significó una violación a los estándares de guerra. Se le considera como un crimen de guerra el bombardeo de Valparaíso. ¿Por qué? Porque Valparaíso era un puerto civil, no era un puerto militar. Y según las leyes de guerra de esa época no se podía bombardear un puerto civil. Sin embargo, los españoles, para dar un mensaje a los aliados de la cuádruple alianza, deciden bombardear y arrasar Valparaíso. Obviamente en esa época lo que hace el almirante español es enviarle una carta a las autoridades en Valparaíso y decirles a tal hora vamos a bombardear Valparaíso, así que retírense. Por eso es que una gran cantidad de la población de Valparaíso fue evacuada. Sin embargo, todo el puerto y toda la población, toda la ciudad queda totalmente destruida producto de el bombardeo en Valparaíso. Al final se produce el combate del 2 de mayo, en donde en el Callao los peruanos tratan de rechazar una invasión por parte de los españoles. Ahora bien, acá hay todo un debate. ¿Por qué? Porque los españoles en España dicen que ellos no tenían intención de invadir, que simplemente querían castigar a los peruanos por haber causado una grave ofensa en contra del honor de España.
Y por eso es que ellos consideran que como lograron destruir todas las baterías peruanas, ellos ganaron el combate. Aquí en el Perú decimos que nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque habíamos logrado evitar que los españoles invadan. Hay muchas fuentes en donde dan ganador a los españoles, en donde dan ganador a los peruanos, pero como los españoles no logran invadir y como se retiran, en el Perú se considera el 2 de mayo como una victoria peruana. Tanto es así que incluso construimos un monumento, el monumento al 2 de mayo, no sé si lo han visto en la Plaza 2 de Mayo, en donde está el monumento y está el máximo héroe de ese combate, de esa guerra, que es José Gálvez, que está tirado a los pies de un monumento, un obelisco, en donde la parte de arriba está la victoria. Ahí van a ver cuatro mujeres. Las cuatro mujeres que están alrededor del monumento representan a los cuatro países de la cuádruple alianza, a Ecuador, a Bolivia, a Perú y a Chile. Pues bien, Prado entonces, luego de imponerse y de haber liderado al Perú durante esta guerra contra España, va a gobernar. Sin embargo, después de la guerra y debido a la gran cantidad de armamento que compramos, incluso compramos 2 barquitos que no van a llegar para luchar. El monitor Huáscar es comprado precisamente a los británicos. Se esperaba que llegue para luchar en contra de los españoles, pero no llega, llega después. Se compran armamentos, se compran barcos de guerra y esto hace evidentemente que el Perú entre en una crisis económica. Esta crisis económica y sobre todo al intento de Prado de cambiar la constitución va a hacer que los conservadores se levanten en contra de Prado y terminen por deponerlo. El que es elegido como presidente es José Balta. Durante el gobierno de Balta se va a dar el plan ferroviario de Henry Mix. Se firma ya el contrato Dreyfus para la cesión monopólica del guano a la Casa Dreyfus. Este contrato Dreyfus va a afectar a la plutocracia guanera y estos guaneros, que eran los antiguos consignatarios, van a formar lo que luego se va a conocer como el Partido Civil. Precisamente se va a proclamar elecciones en el año de 1872 y en estas elecciones los que se imponen son precisamente los civiles. Por primera vez en la historia del Perú, los civiles llegan al poder. Esto va a causar una gran conmoción dentro de algunos sectores del ejército peruano y evidentemente hace que se subleven. Los hermanos Gutiérrez, va a ser una asonada rebelión en donde al final los hermanos Gutiérrez terminan matando al pobre José Balta. Esto va a causar que la población limeña se indigne y sin ningún tipo de temor vaya en contra de los golpistas, capture a los hermanos que lideraban el golpe, los lleven hacia el campanario de la catedral y los cuelguen. De esta manera mueren los hermanos Gutiérrez. Pues bien, se produce el primer civilismo, un dominio del partido civil. Va a ser corto este primer civilismo, del 72 al 79. Representa la oligarquía nacional. Este primer civilismo afronta la crisis económica del 73. Se tiene que restringir el gasto público y la compra de armamentos. El presidente de este primer civilismo va a ser Pardo y Lavalle, que gobierna del 72 al 76. Él, en un intento de encontrar una alternativa frente al guano, que ya no estaba siendo lo suficientemente rentable para poder salir de la crisis, va a nacionalizar las salitreras de Tarapacá, lo cual va a afectar mucho a los intereses chilenos, pero también los intereses británicos. ¿Por qué? Porque eran empresarios chilenos y británicos los que se encargaban de explotar las salitreras en la zona de Tarapacá. Tarapacá le pertenecía al Perú, pero eran empresarios chilenos los que explotaban esas salitreras. Al nacionalizar entonces las salitreras en Tarapacá, el Perú va a recibir los importantes ingresos del salitre. Y esto va a generar un gran recelo por parte de los chilenos. Y por eso es que van a ver los primeros avisos o anuncios de un posible conflicto entre el Perú y Chile. Por eso es que el Perú firma el Tratado Secreto Defensivo con Bolivia, al cual se esperaba que Argentina también se uniera. Es decir, los peruanos esperaban que Argentina y Bolivia los apoyaran en caso de que Chile iniciara una guerra en contra del Perú. Durante el gobierno de Pardo y Lavalle se da el Reglamento General de Educación Pública,
se crean las escuelas de ingenieros civiles y de minas, que luego va a ser llamada la UNI, y se crea la Escuela de Ingenieros Agrarios, que va a ser llamada también la Agraria. Se da la reforma universitaria de San Marcos y crea el primer censo de la República en el año de 1876. Pues bien, del 72 al 76 entonces Pardo y Lavalle va a gobernar, las tensiones con Chile siguen aumentando. Mariano Ignacio Prado logra hacerse nuevamente con la presidencia. Se produce una crisis económica. Prado va a sufrir la fuerte oposición pierolista. Pierola fue, por ejemplo, el encargado de firmar y de gestionar el contrato Dreyfus. Era un político joven para esa época con grandes ambiciones y quería hacerse con el poder. Esta oposición pierolista va a ser rápidamente disuelta. Las tensiones con Chile siguen aumentando por el problema de la extracción de salitre y sobre todo por el aumento del quintal de salitre que hace el presidente Hilarión Daza en Bolivia. Por eso es que Prado decide enviar a José Antonio Lavalle para tratar de encontrar una salida negociada al problema de la extracción de salitre en Chile y así evitar el inicio de una guerra. Sin embargo, como los chilenos se niegan a pagar el alza del impuesto que imponen los bolivianos a la producción de salitre, los bolivianos deciden intervenir y expropiar las empresas de explotación salitrera de capitales chilenos. Y esto va a ocasionar que Chile, sin ningún tipo de declaratoria de guerra, invada este territorio. Y luego, en abril del 79, se produzca la declaratoria de guerra en contra del Perú. De esta manera se inicia una de las guerras más desastrosas que ha tenido nuestro país dentro de nuestra historia republicana. Básicamente fue por el problema del salitre. Ahora bien, Chile recibió el importante apoyo de los británicos, porque cuando se aumentan los impuestos a la producción de salitre y cuando, por ejemplo, Pardo nacionaliza las salitreras Tarapacá, importantes intereses británicos también van a ser afectados. La guerra con Chile empieza en el año de 1879. El Perú es un país en bancarrota. Hemos sufrido la crisis del 73, se ha reducido la compra de armas, se ha reducido el ejército peruano, estamos en bancarrota y va a ser en esta situación en donde nosotros vamos a enfrentar la guerra. Las causas, el control de los yacimientos salitreros en Tarapacaya y Antofagasta y las tensiones políticas entre Bolivia y Chile. Como les había mencionado, el pretexto va a ser el alza de los 10 centavos del quintal de salitre en Bolivia y el tratado de secreto de mutua defensa con Bolivia. Pues bien, Chile invade militarmente Bolivia, Bolivia le declara la guerra y al fracasar la misión Lavalle, Chile declara la guerra al Perú el 5 de abril del 79. Evidentemente, la primera fase de la guerra era la marítima, el que tenía el control del mar podía invadir de manera efectiva todo el territorio peruano. Al principio de la guerra, básicamente, perdemos nuestro buque más grande en la batalla en el combate de Iquique, por ejemplo, en donde se pierde la fragata Independencia, que era el barco más grande y de mayor capacidad bélica. A partir de aquí, Grau tiene que iniciar las famosas correrías del Huáscar para tratar de evitar una posible invasión chilena, pero en el combate de Angamos, en octubre del 79, se produce la derrota final de Grau. Grau va a pasar a ser inmortalizado como el caballero de los mares porque en la batalla de Iquique, por ejemplo, va a rescatar a los sobrevivientes de la Esmeralda, que era el barco que Grau logra hundir, y sobre todo por la sentida carta que le envía al capitán de la Esmeralda, la viuda de Prat, que era el capitán de ese barco. Pues bien, perdida entonces la campaña marítima, Chile puede invadir a sus anchas y se inicia la campaña de Tarapacá. Los chilenos desembarcan en Pisagua y luego nos derrotan en San Francisco. Hay una importante victoria en Tarapacá, pero como Tarapacá no puede ser defendida, la orden es retornar a Arica. Aquí en Tarapacá el que se va a destacar va a ser Cáceres. Dentro de al ver que la campaña de Tarapacá es un desastre, Mariano Ignacio Prado, que se encontraba en el sur, decide volver a Lima y a partir de aquí hace la famosa colecta nacional para buscar armamento en el extranjero. Aquí hay todo un debate, porque en medio de la guerra, Pierola no tiene mejor idea que darle golpe de Estado a Mariano Ignacio Prado. Hay algunos que señalan que a Prado se le impide volver
Pierola acusa a Prado de traición nacional y a partir de aquí hay todo un debate, si el traidor es Prado o el traidor es Pierola. Lo cierto es que en medio de una guerra, ¿a quién se le ocurre dar golpe de Estado? Solo a Pierola. Al parecer Pierola es una persona que tiene muchas ansias de poder. Pero bien, Pierola da el golpe de Estado y entonces se convierte en el nuevo líder del Perú. Mientras esto se está produciendo, en Tacna se produce la batalla del Alto de la Alianza, la batalla más sangrienta y la más violenta de toda la guerra. En la batalla del Alto de la Alianza, bolivianos y peruanos son finalmente derrotados por los chilenos. Los bolivianos ya no pueden seguir luchando y se retiran del conflicto. En realidad continúan en el conflicto, pero envían apoyo moral. Ya no pueden luchar de manera efectiva en la guerra. Las tropas entonces que se encontraban en Arica están cercadas. La orden era retornar a Arequipa, pero Bolognesi decide quedarse ahí en Arica. Y ahí en Arica finalmente lo poco que quedaba del ejército profesional peruano es derrotado. De esta manera, Chile va a tener el control de todo el sur salitrero, quedándose con el dominio de Tacna, Arica y Tarapacá. Se producen las negociaciones de paz, lo que se buscaba era evitar que se pierda el sur salitrero. Evidentemente Chile no quiere o sea, Chile quiere quedarse con el sur salitrero, el Perú se niega, el intermediario es Estados Unidos. Al ver que no hay un punto de acuerdo, los chilenos proceden a invadir Lima, desembarcan en las costas peruanas. Aquí va a haber nuevamente un conflicto. ¿Por qué? Porque Cáceres y todos los mandos militares le decían a Pierola, van a venir por el sur, pero Pierola, dentro de su inmensa capacidad militar, decide reforzar toda la zona norte. ¿Por qué? Porque según Pierola, y bueno, había pasado, todos los ejércitos que habían invadido Lima en la historia habían provenido del norte. Entonces, según Pierola, los chilenos iban a venir también del norte, pero los chilenos no vinieron del norte, sino vinieron del sur. Y por eso es que un montón de cañones y un montón de artillería que estaban en Lima se quedaron en el norte y nunca entraron a combatir. Los chilenos entran por el sur. Se produce la batalla de San Juan, en donde ya lo poquísimo que quedaba del ejército peruano es finalmente derrotado. Lo poquísimo que quedaba del ejército peruano queda derrotado. En Miraflores van a luchar. En Miraflores van a luchar estudiantes del Colegio Guadalupe, estudiantes de San Marcos, policías, obreros limeños, básicamente son civiles. En la actualidad hay un parque que se llama el Parque de las Aguas. Ya, ese Parque de las Aguas antes se llamaba el Parque de la Reserva, solo que Castañeda en su gran inteligencia decide cambiar el nombre del Parque de la Reserva al Parque de las Aguas. Ahora, ¿por qué se llamaba el Parque de la Reserva? Porque la reserva peruana, estudiantes del Guadalupe, estudiantes de San Marcos, obreros, policías, practicaban después de sus jornadas diarias, entrenaban militarmente para defenderse de la invasión chilena. Ahora bien, durante el combate de Miraflores, nadie sabe cómo inicia exactamente, pero lo cierto es que las tropas de Cáceres del ala derecha empiezan a combatir. Cáceres y sus tropas empiezan a combatir y le piden desesperadamente a la zona central y a la zona izquierda que también ataquen porque estaban ganando. Sin embargo, como estaban en conversaciones de paz, Pierola ordena que la zona central y la zona de izquierda no ataquen, y al final los chilenos sobrepasan las líneas peruanas y se pierde la batalla de Miraflores. Cuando los chilenos entran a Lima, encuentran una gran cantidad de fusiles dentro de Lima que nunca se usaron en la batalla, al parecer por órdenes de Pierola. ¿Por qué? Bueno, Pierola creía saber todo, desde mando militar, mando político, económico y todo. En fin, Lima cae, se pierde Lima y se esperaba que con esto los peruanos se rindan, pero no se rindieron. ¿Por qué? Porque Cáceres nuevamente sigue tratando de tener un férreo control en la sierra. Las tropas básicamente son montoneras, campesinos, vencen en pequeñas batallas como en Sangrar, en Pucará, en Marcabal y Concepción. El objetivo de Cáceres es prolongar la guerra para que los chilenos firmen un tratado de paz sin la cesión de territorio. Sin embargo, a pesar de que Lorenzo Iglesias vence en San Pablo, los chilenos inician una campaña de destrucción. ¿Destrucción de qué? Destrucción de material económico, haciendas, ferrocarriles son destruidos por los chilenos y esto hace que
los propietarios del norte empiezan a reclamar por una salida pacífica al conflicto. Por eso es que Miguel Iglesias inicia las negociaciones de paz, el manifiesto de Montán, en donde dice, ya el Perú está cansado de la guerra, hay que ponerle fin a esto. Evidentemente con la intención de firmar un tratado de paz como el Tratado de Ancón. Cáceres no hace caso del manifiesto de Montán y se dirige a Huamachuco para un enfrentamiento final, pero en este enfrentamiento final Cáceres cae derrotado porque básicamente se le acaban las municiones y demás. Cáceres derrotado pero no capturado. Al ser finalmente derrotado, se firma el Tratado de Ancón, en donde se cede perpetuamente Tarapacá y se retiene Tacna por 10 años, Tacna y Arica por 10 años para los chilenos. El Perú se compromete a entregar 1.000.000 de toneladas de guano a Chile. Consecuencias, nuevamente, infraestructura destruida, economía por los suelos, paraproductiva, pérdida de los ingresos del salitre, porque ahora pertenecen a los chilenos, se exacerban los conflictos entre propietarios y trabajadores, se fortalece nuevamente el caudillismo militar. Pues bien, se inicia el segundo militarismo. Crisis del partido civil, producto de la guerra, retorno al caudillismo militar, surgen nuevos partidos políticos como el Constitucional, por ejemplo, el Demócrata, Unión Nacional, crisis económica por la guerra, sublevaciones populares. El primer presidente es Miguel Iglesias. Se reabre la Biblioteca Nacional, se reabre San Marcos. Sin embargo, al tratar de restituir la contribución personal, que no era otra cosa que el antiguo tributo indígena, va a sufrir diferentes rebeliones, como la rebelión de Tusparia. El principal opositor de Iglesias va a ser Cáceres, que continuaba levantándose esta vez en contra de Iglesias y lo logra derrotar luego de una guerra civil. Se produce una alianza entre el Partido Constitucional de Cáceres y el Partido Civil. De esta manera, Cáceres accede al poder. Durante el gobierno de Cáceres desaparece el billete fiscal. Para poder salir de la crisis, se firma el contrato Grace, en donde prácticamente le cedemos todos nuestros pocos recursos a la casa Grace británica. Se crea la Peruvian Corporation. Para descentralizar la recaudación fiscal, se crean las juntas departamentales y se firma el Tratado García Herrera con el Ecuador. Estas son las concesiones del contrato Grace: ferrocarril por 66 años, 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. El Perú va a depender del capital inglés, pero esto facilita que al Perú lleguen nuevas inversiones extranjeras. A partir de aquí, el Perú va a vivir única y exclusivamente de las inversiones extranjeras. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy dependemos de lo que los extranjeros puedan invertir en nuestro país. ¿Por qué? Porque lamentablemente nunca pudimos tener la tan ansiada autonomía económica. Pues bien, culmina el gobierno de Cáceres y el que lo sucede va a ser Remigio Morales Bermúdez, que en la práctica era la continuidad de Cáceres. Bermúdez respondía directamente a Cáceres, pertenecía a su partido y era un entremés para el retorno de Cáceres al poder. Surgen problemas diplomáticos con Chile porque ya se cumplen los 10 años para el plebiscito. Este plebiscito nunca se da. Durante el gobierno de Morales Bermúdez se promulga la ley de habeas corpus, se concluye el ferrocarril central, muere en el 94, se convocan elecciones fraudulentas y aquí Cáceres gana. Es un gobierno corto, ¿por qué? Porque es interrumpido por una coalición nacional del Partido Civil y el Partido Demócrata, liderada nuevamente por Nicolás de Piérola, para destituir a Cáceres y de esta manera logra hacerse con el poder. El segundo gobierno de Piérola, del 95 al 99, va a ser un antes y un después. ¿Por qué? Porque aquí se inicia lo que se conoce como el Perú moderno. Se crea la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos en el 95, se crea el Estanco de Sal, se crean una gran cantidad de bancos, una gran cantidad de seguros para resguardar las entidades bancarias, se crea el Ministerio de Fomento para la infraestructura dentro del país, se adopta el patrón monetario del oro y se crea una nueva moneda, la libra peruana. Se da una reactivación económica ligada a la agricultura, sobre todo a la agroexportación, el azúcar y el caucho. El boom del caucho va a causar miles de muertos dentro de la Amazonía peruana. Y el azúcar va a ser altamente demandado. Se da una reforma militar, la Misión Clement. La Misión Clement tiene como objetivo modernizar el ejército peruano y de la misma manera hacer que el ejército peruano se limite al poder civil. De esta manera, entonces, se buscaba acabar con años de militarismo que habíamos vivido durante las épocas posteriores. Se da una reforma electoral, se establece el voto directo y solo los alfabetos podían participar en las elecciones.
A partir de aquí, entonces, solo las personas que sabían leer y escribir en español podían participar en las elecciones, quedando el voto restringido a una minoría, sobre todo concentrada en la costa de la población. Por eso es que no es sorprendente que luego de estas reformas trascendentales del gobierno de Pierola se forme lo que se conoce como la República Aristocrática. El partido civil, conformado por básicamente la aristocracia peruana, los más ricos, apenas 40 familias, van a gobernar el país. Dependencia económica del capital inglés hasta el año de 1914, una economía agrominera exportadora dependiente de la mano de obra como el yanaconaje a través del sistema de enganche. Por ejemplo, la oligarquía ligada a la agroexportación y el comercio internacional en la costa y un gamonalismo serrano más cerrado, mucho más conservador, se va a desarrollar en la sierra. La oligarquía y el gamonalismo van a ser los que van a predominar o van a tener el control sobre las demás, sobre la demás población dentro de nuestro país. La clase media es excluido, el proletariado es excluido y el campesinado también. Básicamente era la oligarquía y el gamonalismo los que tenían el control a través del partido civil. Durante este periodo se forman los primeros movimientos obreros. El primer presidente de este periodo, Eduardo López de Romaña, firma el Tratado Osno-Villazón con Bolivia, impone la libra peruana, código de minerías y código de aguas, sobre todo para favorecer las inversiones mineras y las agroexportadoras. Manuel Candamo gobierna de 1903 a 1904, crea el tranvía Lima-Chorrillos, promulga la ley de ferrocarriles. José Pardo Barreda gobierna de 1904 a 1908, reforma el sistema educativo, impone la educación primaria gratuita y durante este periodo se crean las primeras protestas obreras impulsadas por el Frente Obrero o el primer gremio, sobre todo de panaderos, llamado Estrella del Perú. Durante este periodo, Ecuador trata de invadir al Perú el 28 de julio de 1904, sin embargo, nuevamente expulsamos a los ecuatorianos. En 1908 accede al poder Augusto B. Leguía. Leguía pertenecía al Partido Obrero, pero no era proveniente directo de las clases altas, había accedido a las clases altas a través del matrimonio. Va a ser un gobierno mucho más personalista, el gobierno de Leguía se va a ir distanciando del civilismo. Durante su gobierno va a producirse el primer paro general obrero en 1911, se da la ley de accidentes de trabajo, se firma un tratado territorial con Bolivia, el Polo Bustamante, y con Brasil también, Velarde, Río Branco, que ya pone de forma definitiva el fin del avance del Brasil en la Amazonía peruana. Se crean las asociaciones proindígenas. Leguía va a ser un personaje que va a ir desligándose del partido civil a la larga y va a tener su propio proyecto y su propia ambición política. Por eso es que cuando en 1912 se dan las elecciones, el partido civil no está unificado. Esto explica por qué Billinghurst gana esas elecciones. Es un gobierno populista, antioligárquico, da el reglamento general de huelgas, impone la jornada laboral de 8 horas para los obreros del muelle y dársenas del Callao. Sin embargo, sus posturas populistas van a ir atentando en contra del status quo del civilismo y por eso es que va a ser considerado como muy peligroso y le van a dar golpe de Estado. Los civilistas, en alianza con Benavides, le dan el golpe de Estado a Billinghurst. Derrocan a Billinghurst y durante el gobierno de Benavides estalla la Primera Guerra Mundial, haciendo que nuestras exportaciones aumenten. Vuelve a acceder al gobierno José Pardo Barreda para gobernar entre los años 1915 y 1919. Nuestras exportaciones aumentan durante la Primera Guerra Mundial, se da la jornada laboral de 8 horas para todos los trabajadores a nivel nacional, se reglamenta el trabajo de mujeres y los menores de edad. Durante el gobierno de José Pardo Barreda se produce el levantamiento de Rumimaki. ¿Quién es Rumimaki? Rumimaki va a ser un exfuncionario pierolista que va a ser testigo de los abusos del gamonalismo en Puno, y este señor va a criticar las haciendas latifundistas y va a promover un levantamiento campesino. Trataba de construir un estado federado del Tahuantinsuyo, va a tener un fuerte discurso milenarista y reivindicativo. Sin embargo, el levantamiento de Rumimaki va a ser violentamente reprimido por las tropas peruanas de José Pardo Barreda. En 1919 se producen elecciones y el que gana va a ser Leguía con su propio proyecto político. Sin embargo, Leguía sospechaba de que los civiles no lo iban a dejar en el poder y por eso es que para mantener su poder y su victoria en las elecciones y para evitar un golpe de Estado civilista, con apoyo de la gendarmería limeña y de la población limeña, Leguía da un golpe de Estado en 1919, iniciando una nueva etapa dentro de la historia del Perú que va a ser conocida como el oncenio de Leguía y que lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a dar las claves para esta semana
las claves para esta semana son la 1, A de avión, la 2, A de avión, la 3, B de barco, la 4, A de avión y la 5, B de dedo. Repito, 1 A de avión, 2 A de avión, 3 B de barco, 4 A de avión y 5 D de dedo. Esas serían las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Que tengan una bonita semana. Nos vemos, compañeros, y cuídense bastante. Hasta luego.